Bueno, intenso y mucho movimiento político en Ushuaia. A diferencia de Río Grande, donde reina la total tranquilidad, han aprobado los presupuestos. En Ushuaia hay mucha efervescencia política, como diría Néstor Schumacher, a quien le damos la bienvenida, Néstor. Y bueno, queremos conocer tu parecer ante toda esta posibilidad que se abrió en las últimas jornadas, Néstor. Hola, Miguel, buenas noches. Sí, en realidad mañana entraría, en la sesión de mañana, entraría el proyecto de ordenanza pidiendo la modificatoria de la Carta Orgánica. Para que esto se apruebe, vamos por el principio, necesitan 5 de los 7 votos de los concejales para que se transforme en ordenanza, es decir, para que se llame a los convencionales constituyentes, que son los 15 electos que van a ser, siempre y cuando esto se dé mañana, los que van a hacer los cambios en la Carta Orgánica. Es verdad que el tema político por allí pasa por la reelección de votos, pero en realidad son casi 100 artículos y hay que detallar dos cosas. Primero, que la Carta Orgánica tiene 20 años y todos entendemos que las cosas cambiaron en 20 años en la provincia, en la ciudad, en el mundo, ¿no? Y hay algunas cosas que están previstas con algunos artículos. De hecho, hay un montón de cosas en la Carta Orgánica que no se cumplieron en estos 20 años, porque en muchos casos estaban los artículos, no digo mal hechos, pero inviables a la hora de hacer. Yo siempre pongo como ejemplo el defensor del vecino. Hubo varias elecciones para ser el defensor del vecino en Ushuaia y nunca se pudo dar porque no llegaban, porque siempre había un pero y estaba todo pautado en la Carta Orgánica. Bueno, lo que se busca en estos momentos, algunos cambios importantes que tienen que ver con la modernización, sobre todo, la tecnología que ayudó mucho, la cuestión, un tema clave es la elección. En la provincia tenemos 3 maneras de elegir. Preferencias, que es la manera de elegir concejales en Ushuaia; por tachas, la manera de elegir legisladores, aunque la del piso de tacha es muy alto, pero figura así; y en la elección directa, como es el gobierno, el ejecutivo, digamos, ¿no? Entonces, uno de los temas a cambiar también es esto de la preferencia, porque allí aparece la cuestión de género también, ¿no? Es decir, hay una posibilidad en la cuestión de género para los partidos políticos, para que ingresen en las listas las mujeres, pero después, a la hora de votar, como es por preferencia, para que no pase lo que pasó en un periodo que eran todos hombres, digamos. Entonces, la idea de hacer un voto directo, esa puede ser o es uno de los artículos a cambiar, que son interesantes. La otra es la posibilidad de tener un viceintendente. ¿Por qué se plantea este viceintendente? Bueno, hay varias ciudades que tienen este sistema, porque, por ejemplo, si el intendente viaja, el que asume la intendencia es el presidente del Consejo Deliberante, por lo cual el Consejo Deliberante se queda sin un miembro, y cuando hay que aprobar alguna cuestión importante, no dan los números, en fin, y para una cuestión administrativa también, ¿no? Pero esos son algunos de los artículos que uno entiende pueden ser interesantes a la hora de... Ahora, lo importante de esto es que mañana, si ingresa, que parece que es un secreto a voces, este proyecto de ordenanza, hay que ver si los 5 votos están, digamos, si los concejales entienden que es importante hacer estos cambios. Una vez que esté aprobada la ordenanza va a estipular la fecha donde se va a hacer la elección para elegir los convencionales constituyentes, que son 15, para que esos convencionales constituyentes son los que modifiquen los artículos previstos en la Carta Orgánica. Es decir, los concejales pueden aprobar la ordenanza, señalar cuáles son los artículos a modificar, pero no pueden inferir o interferir en qué poner en cada artículo. Eso sí o sí lo tienen que hacer los convencionales constituyentes. Entonces, primero habrá que ingresar el proyecto. Hay un sector de la oposición que plantea esto como el único hecho, la reelección de votos, y por eso se opone, el caso del concejal Branca, por ejemplo, que es el único que públicamente ha dicho que no lo va a votar. Pero bueno, de todas maneras, habrá que discutirlo mañana en la última sesión en el Consejo Deliberante. Si esto se da, empiezan a correr los días, y una vez electos, creo que son 180 días hasta que se pueda hacer la elección, y una vez electos los convencionales tienen 30 días para hacer todas las modificaciones que crean convenientes. Si no se da, pueden hacer una prórroga por 30 días más. Estoy siendo muy técnico, pero es que no se puede hacer mucho análisis político si todavía no está.
Entonces, la idea es contarles cuál es la forma para que se produzcan estas reformas, valga la redundancia, de la Carta Orgánica. ¿Y quién haría la propuesta, Néstor? Y puede ser que sea de parte de alguno de los concejales del Ejecutivo o inclusive alguno de la oposición, porque ya te digo, el único que públicamente planteó esto de no apoyar es el concejal Branca, que es de la oposición, pero hay otros concejales de la oposición, digamos, está el Movimiento Popular Feíno, está Romano que se forja y los oficialistas, con lo cual cualquiera de ellos puede presentarlo sobre tabla, va a ser sobre tabla sin ninguna duda porque no está en el orden del día, así que algunos lo irá. Yo creo que la estrategia podría ser, si es que hay consenso, que lo presente alguien de la oposición, pero eso es un dato casi que te diría menor quién lo presenta si están los votos para aprobarlo, ¿no? Recordemos que necesita 5 votos para que salga la ordenanza. Así es, Néstor. Bueno, veremos. Uno entiende ciertos votos que van a estar, ¿no? La concejala Ávila. Sí, los 3 del oficialismo es un hecho, digamos, ¿no? Yo creo que la situación está, o la negociación política, me imagino, que pasó por Romano, que es hombre de forja, y los 2 integrantes del Movimiento Popular Feíno, Garramuño y Mariano Oviedo, que son, digamos, ahí sumarían 6 concejales, con lo cual no habría demasiado problema. Yo creo que la mayoría entiende, más allá, repito, porque uno habla o Branca sobre todo habla de la reelección de votos, pero hay 100 artículos. Y en todo caso, si a él le preocupa la reelección del intendente, eso lo van a resolver los 15 convencionales. O sea, no es que porque se apruebe la ordenanza, Voto va a ser reelecto. Digamos, si se aprueba la ordenanza, va a haber elecciones para convencionales constituyentes y serán los 15 convencionales que son de distintos partidos políticos, y ahí habrá que ver en la campaña quiénes son los convencionales que se postulen. Eso te iba a preguntar, Néstor, ¿a quiénes se convoca para una constituyente? A todos los partidos políticos inscritos en la ciudad. Y ellos hacen su ofrecimiento de distintas personalidades. Es una campaña, ¿no?, política, como si fuera una campaña, como fue la campaña de diputados, pero para convencionales. Perfecto. Con una lista de distintos candidatos a convencionales, y de acuerdo a la cantidad de votos entran tanto convencionales por el Frente de Todos, tanto convencionales por Cambiemos, por Somos Feíno, por los que se presenten, digamos, bien, por la cantidad de votos. Y ahí llegan a los 15, digamos. Depende cómo salga la elección, tendrá mayoría y que mayor cantidad de votos logre dentro de la ciudad siempre, ¿no? Excelente, excelente la aclaración, la explicación que has dado, Néstor. Son muchos pasos, como decías, ¿no? No es la reelección, sino que hay que ir a una elección, de hecho, cuando llegue la instancia, ¿no? Pero bueno, está el tema del ejido urbano también, digamos, es muy amplio. Sí, es muy amplio, ya te digo, son casi 100 artículos los que están previstos según el borrador que yo tengo. Hay que esperar hasta mañana que entre oficialmente el proyecto de ordenanza, pero yo tengo un borrador que son muchos los artículos que quieren cambiar. Lo que pasa es que políticamente se discuten estos 2 o 3 que yo te mencionaba, pero hay un montón de artículos que tienen que ver con la modernización, con el medio ambiente, y una cuestión de cosas que pasaron en estos 20 años de Carta Orgánica, que hay que modernizar. La pandemia también ayudó un poco, Mili, porque aprendimos a trabajar online, aprendimos algunas cosas que no se hacían, tal vez porque no era necesario, y ahora nos dimos cuenta que además de ser necesario, queda bien, se hacen bien, digamos. Bien. Entonces me parece que la modernización nos lleva a todo. Exacto. Bueno, gracias, Néstor. Muchísimas gracias.